Queremos recordarte que la vida puede ser más libre, auténtica, feliz y llena de high vibes. Bienvenidos a un espacio donde elegimos mirar hacia adentro para crear magia desde el alma. La vida que sueñas es posible. High vibes y hecho está. Hola, bienvenidos a otro episodio de La Vida en High. Estamos súper felices porque el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Lo conozco desde que tengo 5 años, creo. Estudiamos en el mismo colegio, así que de hecho muchos de nuestros traumas se forjan del mismo lugar. Estamos aquí con Max. Max es un súper terapeuta, él es experto en todo lo que es constelaciones familiares, también medicina ancestral, es director y fundador de Casa Doctor, así que bienvenido Max, estamos muy felices de que estés aquí. Gracias por venir, Max, qué lindo que estés aquí. Gracias por la invitación, sí, la verdad que conversar con personas y contar un poco mi historia es una de las cosas que más me gusta. Ay, me encanta, Sí, sí. me encanta. Qué lindo. Y de hecho sí, pues nos conocimos en el San Agustín, chiquititos, desde inicial, primer grado. Sí. Yo duré hasta sexto grado porque me invitaron a retirarme. Por lo visto mi Tu hiperactividad, esencia. sí, mi esencia, mi lado creativo, esta búsqueda que siempre me ha acompañado, Era too much. era too much para el colegio, como que no sé si... Ninguno de los dos estábamos preparados para ninguno de los dos. Exacto. ¿No? O sea, Claro, yo no el estaba colegio no preparado- estaba preparado para mí tampoco. Sí, yo no estaba preparado para la estructura tan Sí. intensa que el colegio me ponía, ¿no? Como que el deporte, los horarios, el mameluco, me acuerdo, era un uniforme tan rígido, Rígido. tan Cortarte duro. el pelo y si tenías el pelo más de 1 centímetro, Sí, las mujeres que tenían que ponerse la falda debajo de la rodilla y que 4. todo el tiempo les medían así. Sí. Era bastante... sobre todo no estaba preparado para un contexto en el cual habían 24 alumnos en una aula. ¿qué 24? Habían 40, creo. Ah, sí. Y la literal. promoción, y era A, B, C, D, E. ¿no? Ah, ya. Y Hasta en F a cada veces, uno creo. entre 24 y 40, ¿no? Bueno, creo que yo estaba en un salón como medio especial de los últimos porque habían 24. Claro. Nunca me tocó uno de 40 porque ahí sí me moría. Ahí sí me iba corriendo por la ventana. O sea, Claro. y el colegio definitivamente no estaba preparado para un chico que necesitaba estar cambiando de actividad cada cierto tiempo, que quería estar proponiendo, que quería estar en diálogo, en conexión con las personas, en lugar de estar en un estado de receptividad constante en la cual solo tenía que escuchar y apuntar todo lo que me decían en un cuaderno. O sea, yo necesitaba jugar, yo necesitaba crear. Eso, mi esencia siempre estaba como buscando interactuar, compartir, estar en contacto con el otro. Para mí era muy extraño esa como desconexión, esa lejanía entre mis compañeros que todos tenían que estar callados y sentados. A mí me sacaban del salón a cada rato porque yo me paraba. Pero me paraba porque necesitaba... Es natural. Claro. Necesitaba Soy un niño, me tengo que mover. entrar en contacto. Ajá, exacto. Y necesitaba hablar y les mandaba papelitos. ¿Te acuerdas que nos mandaba Avioncitos. Nos mandaba papelitos a mis compañeros porque quería Comunicar. comunicarme. Claro. Pero por lo visto el formato era bastante como individual, bastante enfocado. Restrictivo, ¿no? Sí, en una restricción. En sexto grado me invitaron a retirarme, Pero igual, pero eso no quita que yo ame a San Agustín Ay, lo amo. como Justo gran patrono. eso te Lo iba a amo. decir, la vida te pone donde te tiene que poner, por algo te puso ahí y qué es lo que rescatas de tu experiencia ahí. Sí, tú sabes que en una ceremonia de ayahuasca se me presentó San Agustín Contá. y me dijo, yo soy tu patrono. Casual. Yo te recibí en este mundo. Así yo como... Te acogí. Te acogí. Claro. Yo fui el primero en decirte ciertas cosas con respecto a la espiritualidad. Totalmente. Y una de las cosas que San Agustín, o de los grandes eslogans de San Agustín es ama y haz lo que quieras. ¡Amen! Ama y haz lo que quieras. Cosa que fue súper difícil. Cosa que no nos dejaban Cosa hacer, que by no- the way. Cosa que no Claro. nos dejaban hacer. En lo absoluto, pero también es una premisa bastante difícil de entender porque, o sea, ¿qué significa amar? ¿No? Porque hay un amor muy infantil, hay un amor que puede ser muy transgresor, que puede ser muy ciego, que no se da cuenta de lo que realmente el otro necesita y por amor te lo doy, ¿no? Y entonces ahí comienza quizá la sobreprotección de las madres o comienza también
este apego, ¿no? En las parejas. Control, el posesión. control, ¿no? Por cuidarte. Entonces también puede ser como ama y entonces un laissez-faire y como yo amo, hago lo que quiero y me quedo tirado en mi cama porque estoy conectado con el amor, entonces no tengo que hacer absolutamente nada y todo me va a llegar, ¿no? Claro. Y no, o sea, realmente amar necesita madurez, ¿sí? Entonces esa frase que la escuchamos de niñitos, a mí me acompañó mucho tiempo porque realmente me preguntaba constantemente qué significa amar, qué significa abrir el corazón y estar en contacto con esa energía que sí te invita a salir, que sí te invita a hacer en conexión con algo más grande que lo que a ti te provoca, sino que te invita a ser en base también a lo bueno para todos, ¿no? A lo bueno para ti, pero lo bueno para todos. Claro. Es en lo que quieras, lo que te provoca, lo que te nace del corazón. En verdad no eres tú, es lo que te mandan, lo que estás destinado a hacer, ¿no? Esa es la otra parte súper compleja, porque haz lo que quieras. Claro. Claro, que es como, haz lo que el ego quiera, haz lo que el corazón quiera, haz lo que tu cuerpo y tus placeres quieran, haz lo que el espíritu quiera. O sea, ¿qué significa haz lo que Lo quieras? que quiera quién. Exacto. Claro. ¿Quién? Explícame. ¿Quién es el que quiere? Pero bajó el mismísimo San Agustín a contarte. O sea, Bajó San ¿qué más Agustín quieres? a decirme, yo te recibí, yo te enseñé esto del amor, a mostrarme también la inquietud que había en mi corazón, porque una de las cosas que me encanta de San Agustín es que el hombre era un libertino. O sea, antes de que él se convirtiera al cristianismo y sea un superpadre de la iglesia intelectual, cosa que Obispo. también me encanta, obispo, o sea, antes libros, ¿no? Así, estudió Aristóteles, estudió a Platón, o sea, súper intelectual, pero antes de eso era... O sea, a Estaba los perdido el 19 hombre. años era un bandido. Claro. Era un bandido. A los 19 años tuvo a su hijo con una mujer con la cual no se casó Y en esa época. en esa época. Wow. Estamos Imagínate, hablando de ¿no? pecados Claro. graves. Dicen que también como que llegó a ser como alcohólico, que tomaba mucho alcohol. Entonces realmente el hombre vivió los placeres humanos y estaba como al borde de perderse en los placeres humanos. Nada parecido a la realidad. No tiene De absolutamente nada que ver cualquiera. conmigo. No sé de quién está hablando, no sé Sí, por qué es mi patrono, ni por qué se me presentó. No sé por qué es mi patrono. No sé por qué es mi patrono. Pero en realidad sí, o sea, a lo largo de mi vida, la diferencia entre dejarme tomar por completo por las pasiones y los placeres humanos versus equilibrarlo con una espiritualidad, un camino, una filosofía de vida, bueno, ha estado muy presente, ¿no? Ha estado muy presente. Creo que por eso también me dedico tanto a acompañar a las personas a equilibrar sus vidas, a salirse quizá de lo que podríamos llamar como oscuridad, pero que en realidad no es oscuridad, sino que es una gran prueba y como que forja esa voluntad, ¿no? Forja esa conciencia de, oye, realmente cómo quieres vivir. Realmente, a ver, monta tus caballos, monta tu cuerpo, monta tus emociones, monta tu mente. Y un poquito así como, no sé si la palabra es como domesticarla, pero hazla a tus amigos. Que no te lleven ahí, te estrellen contra la pared. sino Claro, que- integrarla, usarla a favor de la luz. Eso es, usarla en una coherencia. Sí, yo muchas veces tengo esta imagen de domesticar el caballo salvaje, ¿no? Como que me encantan los caballos y me encanta su salvajismo, me encanta imaginar un caballo salvaje, no el caballo de paso peruano, sino un caballo salvaje. Claro. Y ese primer encuentro con el ser humano, ¿no? Como cuando ese caballo y el ser humano se encontraron, ¿qué pasó? ¿Cómo se comenzaron a volver compañeros de viaje? Y lo mismo con cada una de nuestras emociones más intensas, ¿no? Con nuestros placeres, con nuestras exacerbaciones, con nuestra mente que a veces se va en las ansiedades más locas del mundo, ¿no? Entonces, lo mismo. Lo mismo. Ese encuentro, cuando te das cuenta de que tienes mente, cuando te das cuenta de que tienes emociones y de que tienes que aprender a lidiar con ellas porque no se van a ir. Están ahí en el teclado como en intensamente, están ahí, todas están ahí en el teclado y solo... Dirigiendo la consola. Haciendo el remix total. el remix Me de encanta la vida. porque tú ni siquiera, o sea, no podemos controlar nada y los humanos tenemos mucho esa idea de que podemos controlar. Podemos dirigir con una intención, con una energía, algo, un conocimiento, lo que fuera. Pero mira, este colegio religioso se llamaba San Agustín y estoy segura que les presentaron
a San Agustín y a toda su libertad y a todo su amor de una manera, pero al final la interpretación de ustedes y cómo lo han llevado para la vida es otra completamente. O sea, no puedes controlar cómo alguien va a recibir tu mensaje y creo que muchas generaciones anteriores están hasta tratando de controlar cómo alguien va a percibir algo. Al final Claro. no. Oye, el amor, la búsqueda de la verdad, ok, voy a buscar la verdad. Ok, voy a estar en contacto con el amor. Y ahí yo, desde mi experiencia, desde mi evolución, voy a saber qué es eso para el mundo. Que al final yo siento que, o sea, el conocimiento no sirve si no se lleva a la experiencia, al Exacto. plano experiencial. O sea, si tú no lo vives, porque claro, te pueden dar una prédica magistral de qué es Dios, pero si tú no sentiste a Dios nunca en tu vida, o sea, hay una diferencia demasiado grande entre conocimiento y sabiduría y es la experiencia. Sí, ¿no? de acuerdo. Max, si te votaron del colegio, bueno, te invitaron Me a invitaron a retirarte. retirarme, por Mil favor. la sinceridad. Te invitaron a retirarte muy amablemente del colegio y claro, ahí tú ya te estabas descubriendo muy chiquito, porque claro, tú estabas diciendo, yo no encajo acá y no hay ningún problema con no encajar. Yo me respeto a mí y estoy siguiendo lo que me dice mi corazón. Pero en ese momento yo me imagino que tú sí sentías que tú eras el problema. O sí, O exacto, eso. Gracias por complementar mi cerebro. En ese momento, para mí cuando me invitaron a retirarme, la verdad que fue un alivio, porque sí sentía que el lugar no me recibía, como que no podía... Ser tú. Sí, no me podía entretejer con el lugar. Sentía que yo necesitaba otro espacio y eso sí lo tenía como muy claro. También sentía que habían cosas como raras o malas en mí. O sea, sí, también tuve como mucho complejo conmigo mismo. Pero tenía clarísimo que también había algo afuera que no estaba del todo abierto a escuchar, a mirar las necesidades que yo estaba teniendo. ¿Sí? Entonces fue un alivio que me cambien de colegio a un colegio en el que habían 8 personas en el salón, en la Genial. promoción, y que además era en Pachacamac, o sea, era puro Naturaleza. verde, mucha naturaleza. ¡Qué rico! Era muy distinto, sí, era muy distinto. Y fue un gran alivio que no me impusieran, por ejemplo, tanto el deporte, que me acompañaran con mucha amabilidad a aprender inglés, porque todos los cursos eran en inglés y el inglés no era como que tan predominante en el San Agustín, ¿no? Entonces, había mucha amabilidad y mucha cercanía de parte de los profesores. Yo creo que ahí me comencé a interesar en la psicología, porque una de las grandes palabras que apareció en mi mente fue la personalización, ¿no? De una educación masiva a una educación personalizada, Exacto. individualizada. Y eso significa conocerte. Desde sacar robotitos, todos igualitos, A respetar al individuo. Exacto, desde la repetición a tú como maestro tener que crear un método para acercarte al alumno. Y con cada alumno tenías que crear un método distinto, porque cada alumno era completamente distinto. Diferente, claro. ¿Sí? Cada estudiante. De hecho, la palabra alumno es una palabra que no me gusta mucho porque alumno significa sin luz. Alumnis, sin luz. En cambio, estudiante es como que el que está recibiendo, ¿no? Y esta idea de maestro es el que te ayuda a parir el conocimiento. O sea que sí hay luz en ti, Claro. solo que yo tengo que ayudar a que esa luz salga hacia el mundo, ¿sí? Pero ese es un trabajo muy personalizado, muy cercano. O sea, esto que digo de conocer a la persona, de realmente abrirme a verte, a ver qué cosa está pasando en ti, qué cosa está pasando en tu familia, qué está pasando por tu mente, cuáles son tus talentos, cómo te expresas, ¿no? ¿Qué Si- traes, no? ¿Cuál es el sentido más fuerte? Si eres más visual, si eres más auditivo, si eres más kinestésico. La manera de activar la luz en todos es distinto. El botoncito que aprietas acá para que a alguien se le active la luz no es el mismo para todos. Así Exactamente. es. Y para eso necesitas mucha observación, necesitas tiempo con la otra Paciencia, persona. amor. Vínculo. Vínculos, sobre Y- todo, yo y- creo. Y mucho amor también, porque, a ver, paciencia, ¿sabes? Paciencia y realmente interés por el Claro. otro. Entonces, claro, pasar de esta cuestión como tan masiva a esta cuestión más personalizada, a mí me hizo mucho bien. Me hizo muchísimo bien. Me Te aligeró la adolescencia. aligeró
y también me permitió conocerme, me permitió verme. Y por eso digo que me comencé a interesar en la psicología, porque fue como, wow, ¿cuánto hay en cada uno? Hay muchas partecitas, hay muchos animalitos, hay muchos seres, hay muchas energías que comienzan a componerse y a crear una identidad que es básicamente lo que vemos, ¿no? Como una estructura ya unitaria, ¿no? Unificada. Pero adentro hay un montón de ladrillos que la van construyendo. Y conocer cada uno de esos ladrillos, darle tiempo y darle espacio a cada uno de esos ladrillos, fue lo que a mí me fascinó y dije, a ver, ¿qué tengo que estudiar para poder darle tiempo y espacio a cada uno de esos ladrillos, ¿no? Y entendí rápidamente que, por ejemplo, la medicina, porque mis dos papás son médicos, la medicina le daba tiempo y espacio a estudiar a cada uno de los órganos, por ejemplo, ¿no? Y a cada uno de los procesos biológicos que ocurren dentro del cuerpo. Entonces dije, ok, la medicina no es, porque es algo bien concreto, ¿no? Yo estoy buscando algo más abstracto. Entonces después vi la filosofía y dije como, sí, la filosofía está interesante, Pero ya muy abstracto. pero ya muy abstracto y también como bien colectivamente humano, ¿no? Entonces la angustia existencial, Claro. la muerte, ¿no? La libertad, la voluntad, ¿no? Y dije, ok, sí, pero es bien grande. Entonces, Tú lo querías individualizar. exacto, yo quería, ¿cómo conozco ¿Todo eso de eso? lo que habla la ti. filosofía, pero de cada una de las personas? Ay, a mí también me encanta eso. Y entonces me encontré Qué raro, ¿no? rápidamente. Norte en casa 8. Ay, No, yo Norte en amo. casa 8, claro, la profundidad. Escorpio. La de ser. profundidad. en Escorpio. Y ahí- Quiero saber lo que hay atrás, de adentro, de adentro, de adentro, de atrás del inconsciente. O sea, es y de cada persona. De cada ¿No? persona. Sí, o sea, me identifico mucho con lo que dices y me jala mucho con lo que dices porque siento que el universo se me abre a través de cada persona. O sea, yo voy conociendo a una persona en sesiones y voy conociendo una parte del universo que no conocía a través del inconsciente de esa persona y así del otro y del otro y del otro y todo se suma y el proceso de uno me suma a conocer herramientas para el otro y así, ¿no? Entonces... Y para conocerte a ti Y también. por supuestísimo, yo me sano a través de sanar o acompañar el proceso de sanación de otras Sí. personas, ¿no? Sí, te muestran, cada persona te va mostrando una partecita faceta. que también está en ti, ¿no? Y ahí cómo se puede profundizar en eso. Sí, pero, o sea, entonces tú primero dijiste ya, y así llegaste a la psicología, Y llegué a la psicología, pero también llegué al arte. al arte. Porque no solamente era como conocer esa partecita de ti, sino también era dejar que esa partecita de ti se exprese. Claro, Claro. Entonces yo comencé a hacer mucho teatro, comencé a hacer mucha impro, comencé a Claro, hacer yo te iba a ver a danza. la Católica. Sí, en la Sí, Católica hubo ¿es un gran verdad? campeonato que se llamó el Interescolar. Fue como un gran campeonato entre muchos colegios. Uy, eso fue una maravilla porque Fue hubo, chévere que hubo sí, era muy gracioso. una conexión entre muchas personas de la misma generación, ¿no? Hay muchos amigos, se armó una gran red de personas que querían expresarse, de personas y definitivamente de personas que al expresarse se daban cuenta que había un mundo interior, que se daban cuenta que adentro había una maravilla, una belleza. Qué rico es conocer a la gente en esa profundidad, Eso. ¿no? Nosotros siempre decimos, ¿por qué a la gente le gusta? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Conversación de ascensor. No, Como que qué rico. No, me por está favor, pasando esto, estoy en Muéstrame, este proceso, exacto, claro. muéstrame todo. Quiero amarlo todo. En mi experiencia, abrirse a esa profundidad asusta, ¿no? O sea, no Norte en la casa 8, claro, creo que ya le perdió el miedo hace rato a esa profundidad, pero comenzar a ver la profundidad tanto de uno mismo como de otro asusta, porque a veces la profundidad es oscura, a veces la profundidad también es fría, ¿no? Y a veces en la profundidad comienzan a aparecer cosas desconocidas, a veces la profundidad es tan gigante Que que te abruma. encuentras a ti mismo tan chiquitito Amén. que te asusta, ¿no? Claro. Te asusta ver todo lo que vive en ti. Entonces es mucho más fácil como que cerrar esa puerta y Continúa con la vida. Sí. hacer 3D. lo que Soy hay mi que profesión, hacer. soy mi edad, soy mi Exacto. país. Claro. Es como, Definirte en base a etiquetas. sí, es como más práctico. Claro. Claro. Es más práctico.
Sin embargo, yo creo que la vida, el destino, las cosas que nos van pasando se encargan de meternos, de abrir esa puerta y de decir, amigo, amiga, tienes que mirar por ahí. La abres o la abres. La tienes que abrir de vez en cuando porque si no, de verdad, la vida pierde un encanto, pierde Sentido. sabor. Pierde sí. sabor. Entonces, claro, puedes tener muy en orden tu casa, muy en orden tu vida, pero de vez en cuando comienzas a decir, falta algo, y entonces viene una crisis que te obliga a abrir esa puertita, te obliga a ver tu profundidad, a revisar algo de tu infancia, a sanar algo o a dejar expresar algo que le devuelve color, que le devuelve vitalidad a la Creo vida. que ya hay toda una generación que ya se animó a ir por ese camino. ¡Vamos! encanta. ¡Vamos! Sí. La nueva humanidad, la nueva Que generación. ya, o sea, por sanar es favor. cool, hablar de tus traumas con tus amigos es cool, es Claro más chévere que que sí. chismear. ¿Has visto o sea, esos nuevos memes que dicen, mis amigas y yo hemos llegado a un nuevo nivel de amistad? Ya no chismeamos, ahora analizamos los traumas que esa persona tiene que lo ha llevado a ese comportamiento. Muy sí, bien, por muy supuesto, o sea, bien. es rico, no hay sé, no. pareja sin esa intimidad y Exacto. sin esa profundidad. Exacto. O sea, realmente no hay no que vas a- tenerle miedo, eres tú mismo, no te vas a, no pasa nada, no pasa nada. No vas a poder solucionar los problemas. Y puede ser divertido también, o sea, depende de con los ojos curiosos que lo Exacto. mires. Puede ser muy divertido decir, anda, yo soy así. Y también creo que Amá, depende de la amá. práctica. Depende mucho de la práctica. O sea, cuanta más práctica tienes en hablar de situaciones difíciles, en hablar de tu dolor, en hablar de tus emociones, ya sea de las bonitas o de las feas, de hablar de tus pensamientos, cuanta más práctica tienes en expresarte justamente, y creo que por eso también es tan importante el arte, que cada uno vaya encontrando su canal, cuanta más práctica tienes, más divertido se hace. Cuando estás empezando, ¿sí? O sea, yo como terapeuta te lo digo, ¿no? Cuando me encuentro con un paciente que nunca ha ido a terapia, por ejemplo, le es muy difícil. Sí. Le da mucho miedo entrar a su profundidad, pero también no tiene el vocabulario para hablar de su claro. profundidad. Me pasan un montón de cosas. ¿Y cómo se siente? No sé. No sé, porque nunca se ha dado el tiempo y el espacio. Y eso siempre lo voy a decir muchas veces. Date el tiempo para mirar lo que está pasando. Date espacio. Date tiempo. Nadie te está apurando. Observa. Y ahí va a venir la palabra. Entonces, date tiempo para ver lo que está pasando. Ah, ok, sí sé lo que me está pasando. ¿Sí? Entonces, al inicio puede ser súper difícil, súper incómodo también por primera vez hablar de tu sexualidad, por ejemplo. O por primera vez hablar de que tu papá no es el superhéroe que tú creías que era, ¿no? La primera, la segunda, la tercera vez puede ser súper incómodo. Pero Porque tú no eres tu personalidad también. Claro, No hay gente que comenzar está a- agarrada a una característica de su personalidad y ese es el origen de su sufrimiento, pero claro, tú no se lo puedes decir, no es hasta que esa misma persona lo descubre, lo interpreta y lo interioriza que realmente lo va a destruir. Porque ¿no? también ha sido su mecanismo de defensa. O sea, Por se ha tenido que supuesto. agarrar a eso para protegerse y Para para sobrevivir. sentirse un poquito seguro. Entonces, comenzar a soltar eso, puede llegar a ser muy incómodo. Soltar creencias que te acompañaron tanto tiempo, muy incómodo. Pero cuando ya le vas agarrando práctica, cuando ya vas agarrando vuelo, se vuelve una delicia, yo creo. Se vuelve una delicia. Después del retorno Y de Saturno, de- todo mejor. Yo estoy en la mitad. Después del retorno de Saturno. Y Max, ¿y cómo asocias, o sea, tú te interesaste por la psicología, cómo llegaste a darte cuenta o a estar más en contacto con tu espíritu? ¿A qué edad? ¿Cómo empezaste a tener este tipo de experiencias espirituales? Porque el centro que tú tienes ofrece medicina ancestral, como el ayahuasca, hacen constelaciones familiares que son prácticas espirituales. Y entiendo que aparte tú eres terapeuta, ¿no? Entonces como que andas ahí en el mundo de lo cognitivo, que como has descrito muy bien, pero también muy metido en este mundo espiritual, ¿no? Y también dijiste que como a los 13 empezó tu despertar espiritual. ¿Hubo algo que detonó todo esto? Mira, Max, lo que pasa con la espiritualidad es que a veces también el lenguaje es un problema. No creo que haya separación Amén. entre espiritualidad y materia o espiritualidad y cognición. Creo que la espiritualidad está siempre presente porque una de las formas de describir la espiritualidad es
esta capacidad que tenemos para autoobservarnos, por ejemplo. O sea, este observador que ve su emoción, que ve sus pensamientos, a eso lo podríamos llamar espíritu. De acuerdo. Por ejemplo, cuando decimos que para observarnos necesitamos tiempo, ya estamos hablando de estar presente, ya estamos hablando de una espiritualidad, ya estamos hablando de dejar un ratito el pasado, dejar un ratito el futuro y realmente dedicarse a lo que está pasando aquí, adelante mío. Así sea una tristeza o así sea una alegría, lo voy a observar. Entonces, ¿cuándo? En el presente. Necesito darle tiempo. Y cuando hablamos de espacio, ¿no? Darle espacio, es que no me identifico con ese sufrimiento, sino que lo observo con cierta distancia, ¿no? Darle espacio también es espiritualidad. Entonces, la espiritualidad siempre está presente. Solamente que, claro, hay que identificarla, por decirlo así, ¿no? Hay que identificarla para poder recurrir a ella y no caer en esta identificación, se dice, con lo que está pasando en el mundo, sino para poder dar un pasito hacia atrás y poder conectarse con ese observador que está mirando lo que está pasando. Y desde ahí hay más aire, hay más espacio y por lo tanto también hay más perspectiva, Más hay claridad. más panorama. Exacto, Claro. más claridad. Sí. Ahora, ¿cómo comenzó todo eso? Yo creo que comenzó en gran medida por mi abuela, por la mamá de mi mamá. Porque mi abuela era súper extra católica, así, tenía vírgenes por todos lados, juntaba gente para hacer círculos de oración, pero a la vez, la mujer, muy adelantada a su época, Realmente. se iba a cursos de Reiki, por ejemplo, ¿no? Entonces aprendía técnicas de Reiki para sanar con las manos. Y me decía, pero si Jesús sanaba con las manos, Claro. esto es de Jesús, esto Es es lo Cristo. mismo. Solamente que viene de los japoneses, ¿no? No sé, pues Jesús se habrá ido a viajar ahí por Japón y les habrá enseñado a sanar con las manos. Algún discípulo. Pero el Reiki te enseña que la energía universal no entra por tu coronilla y después se transmite al cuerpo del paciente y después de que toda la energía negativa como que o toda la energía que necesita Sobrante, circular se va por los excedente. pies hacia la tierra, ¿no? Y que tú eres un canal vacío sin identificarte con nada, eres un canal vacío que permite el flujo de la energía. ¿Ves? Entonces, ahí voy a ser un poquito conceptual porque ahí volvemos a entrar en una paradoja, digamos, en un problema conceptual. Porque ¿cuál es la diferencia entre energía o energética y espiritualidad? Porque si, por ejemplo, Mantak Chia, ¿no? La medicina china, el taoísmo, que agarra la energía del cosmos, agarra la energía de la tierra, la hace circular por el cuerpo, se conecta con la energía de la madera, con la energía del agua, la hace circular por cada uno de los órganos. ¿Qué está haciendo? Está moviendo energía. Está trabajando con la energía del universo, de la creación. Está trabajando con una cosa bien concreta. ¿Eso es espiritualidad? Eso es energética, eso es medicina, eso es ciencia. En realidad la espiritualidad taoísta es silencio. Vacío y silencio. Nada más. Siéntate a respirar y busca el vacío y el silencio. Entonces sí hay una gran diferencia entre qué cosa es espiritualidad y qué cosa es energética. A mí me encanta. Conceptualmente hablando. Me encantan los conceptos, o sea, A mí me también me encantan. encantan. O sea, es como, no lo uso para separar, simplemente para, no sé, para humanamente tratar de comprender y explicar. poder navegar. Porque ¿no? la forma que tiene el ser humano de explicar lo inexplicable. Exacto. Pero ¿qué fue pasando en Qué nuestra lindo, época? continúa, En está nuestra súper época lo que interesante. pasó fue que la espiritualidad y la energética estaban mezcladas como en el misticismo, en lo misterioso. Entonces, ¿qué cosa es eso de la energía universal que entra por tu cuerpo y pasa por tus manos para llegar al cuerpo del paciente? Porque había mucha gente que no lo podía percibir. Había mucho misterio, había mucha... no se hablaba tanto de eso, entonces, claro, no lo podían percibir porque ni siquiera se abrían a eso, era una cosa como rara. Claro. ¿No? ¿Qué cosa es eso? Y tu abuelita en sus épocas Mi ahí abuelita ahí metiéndole. canalizando la energía Y del te hacía reiki a universo, ti. haciendo el dibujo de los El dibujo del símbolos, dibujo, ¿no? En la ya. comida, el chucurrey en la comida, así, ¿no? Y era como...
Qué Y linda. después terminaba de hacer el chucurrey y se iba a rezar con su rosario. ¿Sigue ¿no? viva tu abuelita? No, ella ya trascendió, ya falleció, pero me dejó un legado maravilloso. Qué hermoso. Y bueno, y por Apertura. La ejemplo, estamos todo viendo para aquí tu a través clan. de tus sí, palabras. por supuesto. Y, o sea, y además del Reiki, se metió con muchas otras cosas. O sea, se metió con... En realidad se metió con muchas otras prácticas orientales. Orientales, ¿no? Qué linda es esa cultura también, ¿no? Nos Preciosa, enseñan mucho. preciosa cultura, muy necesariamente complementaria a la cultura occidental. Necesariamente complementaria. O sea, el éxito para la cultura oriental es disfrutar el presente, es estar sano. ¿Sí? El éxito para la cultura occidental es progresar, crecer, desarrollar tu potencial. ¿Sí? Entonces, cuando las dos están juntas, es una delicia. El yin yang. Es una delicia, exacto, es el yin yang. Bueno, entonces mi abuela me comenzó a mostrar esa cultura oriental e inevitablemente comenzaron a aparecer los chakras, ¿no? Porque me hacía masajes en el tercer ojo y me decía que se abra tu tercer ojo. Yo- Aperturando. Claro. ¿Tú cuántos años tenías? Ahí más o menos tenía 9, ¿no? Pero cuando ya comencé a entender que, por un lado, en el San Agustín me estaban enseñando la religión y por otro lado mi abuela me estaba enseñando un mundo energético muchísimo más amplio, ahí fue donde me pregunté y dije, a ver, ¿qué hay acá? O sea, ¿qué hay en el mundo? Y lo primero que hice fue ver las culturas, porque yo quería ser como medio arqueólogo. Y cuando me di cuenta quería ser egiptólogo. Y cuando me di Guau, qué cuenta me hermoso. quería ir a estudiar a la India solamente por estudiar mitología. Y quería ser mitólogo. Ay, a mí también Porque siempre me encantó. me comenzaron a fascinar las culturas. La cultura egipcia, la cultura hindú, la cultura sumeria, la cultura inca. Me comenzó a Las fascinar todo lo cosmovisiones, ancestral. eso. Las cosmovisiones, los símbolos rarazos, o sea, que ¿por qué miércoles hicieron una pirámide? La chacana. ¿No? Sí, entonces a los 13 años comenzar a preguntarme esas cosas. Y felizmente ya había YouTube. Entonces Ok. a los 13 años en YouTube había un documental larguísimo que se llamaba El Ojo de Horus. Y me lo vi todito. Y yo creo que ahí comenzó como cierta claridad en el camino que iba a recorrer. ¿Y cuál era ese camino? Escuchar cada una de esas culturas y cuál era el aporte de cada una de esas culturas. Curiosamente, comencé con el Ojo de Horus, que se trataba de Horus, o sea, de la mitología egipcia. Pero la mitología egipcia es una de las últimas cosas que he venido a entender. Es una de las cosas más complicadas para mí, ¿no? Ha sido una de las cosas más complicadas y una de las últimas cosas que he venido a entender, ¿no? O sea, la relación entre Isis y Osiris y toda esta cuestión como tántrica, la masculinidad y la feminidad, ¿no? Como ha sido una de las últimas cosas. Me fue mucho más fácil entender, por ejemplo, el sistema de chakras en la cosmovisión hindú. Y comencé por ahí. Y comencé por ahí a familiarizarme con que no solamente existe lo que podemos ver, La materia. la materia, lo concreto, sino que también existe algo más, ¿no? Podemos acceder a otro tipo de informaciones, podemos trabajar con otro tipo de herramientas que no solamente son como invasivas o concretas, sino que son mucho más sutiles. Entonces, No todo ahí tiene que también- ser una cirugía. Exacto. Y ahí también comencé a sentir esto sutil, ¿no? Esto que pasa cuando pones la mano encima de la piel de otra persona, ¿no? Como esta aura. Y entonces, ¿cómo comenzó mi camino? Comenzó abriendo mi percepción, ¿sí? Tú lo dijiste, Ale, ¿no? Como no se percibía, ¿no? Algo que no se percibía, pero que teóricamente existe. Y dije, ok, existe, pero no lo percibo. No lo veo. Claro. Entonces tengo que hacer algo para percibir eso porque me han dicho que existe. Entonces voy a abrir mi percepción. Y básicamente mi camino fue comenzar a abrir mi percepción. Qué rico ir así por la vida. O sea, es como es más rico caminar, ¿no? Como es como tú lo dijiste, la vida tiene más sabor cuando Totalmente. te cuentan algo. A mí tú me cuentas que hablaste con un ser de otro planeta mañana y te creo. Te creo perfectamente. ¿Y qué te dijo? Cuéntame, ya, qué chévere, y ya, ¿y qué quieres hacer con esa información?
¿no? O sea, ¿qué sientes para qué sientes que sucedió? Pero, claro, ¿por qué pararnos en el lugar de, ¿qué? ¿Qué Estás hablas? loco. ¿Estás loco? ¿No? O sea, Pero si en verdad hay tantas cosas, realmente nos creemos tanto los dueños de todo lo que sucede, ¿no? En verdad creo que somos tan chiquitos ante toda la existencia, desde cierta mirada, que todo es posible, ¿no? Sí. O sea, Había un científico que me gustó mucho porque le preguntaban, ¿no? Como que, ¿tú crees en Dios? Y yo era la típica lo que le preguntaba al científico. Y él dice, cuando alguien dice que no cree en Dios, a mí me parece muy arrogante. Porque ¿qué conocemos del universo? El 5%. Entonces, eso ni siquiera es el método científico. O sea, el método científico se basa en querer explorar, en querer conocer la verdad. Entonces, si yo de una vez te digo, no existe, es como arrogancia pura y dura, ¿no? Entonces, qué rico eso. vivirte porque la vida como un niño. O sea, literalmente Exacto. vienen los adultos y te cuentan, oye, esto es así, y tú no lo conocías, y dices, ya, a ver, voy a explorarlo a mi manera. Y vas y lo exploras, ¿no? Entonces, no sé, me detuve en eso porque me parece una clave para vivir la vida en high. O sea, vivir la vida con apertura, Sí. básicamente. Sí, explorando y explorando como cada símbolo también, ¿no? Como por ejemplo el palo santo, ¿no? ¿Y por qué se llama palo santo, ¿no? ¿Y qué significa santidad y el olor y el humo? Y en realidad cuando comienzas a ver el mundo chamánico, comienzas a ver que, claro, ellos dicen humo, pero el humo significa muchísimo más. En el humo comienzan a ver a los espíritus de los ancestros y en el humo comienzan a ver una escalera que une la tierra con el cielo y en el humo comienzan a ver la palabra y entonces el humo, ¿no? que le da contextura, que le da forma a la palabra que es invisible, puede ser un medio para que mi palabra llegue a los dioses. Y entonces el humo ya no es humo, sino que comienza a ser mucho más. ¿No? La madera, el árbol, ya no solamente es un árbol, sino que comienza a ser muchísimo más. Comienza a ser, otra vez, una conexión entre el cielo y la tierra. Comienza a ser un maestro que te enseña que primero tienes que echar raíces, que después tienes que fortalecer tu tronco, que tus órganos estén bien puestos, bien activados. Y solo después abrirás la copa, todas tus ideas florecerán y darás frutos. Entonces, ¿qué significa conocer? ¿Qué significa abrirse a ver, a observar esto de la personalización, ¿no? Realmente mirar al otro. ¿Qué significa? Significa comenzar como a descubrir todos los misterios que están guardados en cada simple cosita, ¿no? En cada objeto que puede parecer como obvio, ¿no? A mí me encanta porque, por ejemplo, los chamanes cantan de todo, ¿no? Entonces a veces cantan, por ejemplo, Bad Bunny. le cantan al zapato, por ejemplo. Le comienzan a cantar al zapatito. En sus zícaros le comienzan a cantar al zapatito. Yo digo, maestro o maestra, ¿por qué le estás cantando al zapatito? O sea, ¿qué tiene que ver el zapatito en una ceremonia de sanación de ayahuasca donde la persona está vomitando, está pidiendo ayuda, está sanando a sus ancestros, está sanando su infancia? ¿Por qué estás cantando zapatito? Claro. Y la maestra me dice, porque el zapatito te ayuda a pisar tierra, porque te tienes que poner zapatitos para caminar por el mundo. Entonces esa persona está atravesando una situación tan difícil que necesita zapatitos para que no le duela tanto sus pies, para que pueda caminar por ese lugar por el que está caminando sin que le duela tanto. Además, son qué amoroso. Y me escucho al chamán encanta. así diciendo eso y digo, Dios mío, Qué le está lindo. cántale el zapatito, cántale el Cántale. zapatito, qué Todos profundo. Y yo le digo, ¿y cómo aprendiste que tenías que cantarle al zapatito? ¿No? Y en mis viajes, ¿no? En sus viajes, miró el zapatito y se dio cuenta de toda la sabiduría que estaba ahí puesta. Y además también creo que es esto de que, como dice la cosmovisión andina, ¿no? Que todo lo visible tiene una parte invisible y que todo, digamos, que tiene más profundidad de lo que ves. O sea, todo siempre es algo, todo, no sé, es como cuando hablamos, tienes una enfermedad, la enfermedad tiene un bagaje atrás, ¿no? O todo siempre tiene una profundidad que va más allá de lo que perciben nuestros 5 sentidos. Y Y además, además siento, perdóname, No, sí. pero siento que los símbolos también al inconsciente le hablan, ¿no? Entonces, claro, tú conscientemente no entiendes por qué zapatito, pero tu inconsciente entiende. Eso. ¿No? Sí, exacto. Exacto, porque una cosa es como el significado del zapato, que todos sabemos que el zapato es algo que te pones en el pie para caminar, ese es como el significado, pero hay un significado incluso mucho más profundo, que es un significado simbólico, que es el Exactamente. que entiende tu inconsciente, que claro, sin saberlo, te das cuenta que, no sé, que te hace
que te hace mucho más fácil caminar por terrenos difíciles, por ejemplo. Y las culturas, digamos, andinas, ancestrales, tenían mucho esto, mucho lo del simbolismo. O sea, ellos, su idioma incluso estaba basado en el simbolismo y no tanto en la materia, ¿no? Exacto, esa es la cosmovisión. Exacto. La cosmovisión es la que identifica los símbolos que construyen la realidad, ¿no? Ujú. Cosa que se ha perdido mucho en Occidente, ¿no? En Como- Occidente no hay símbolos, en Occidente lo que hay es, bueno, sí hay símbolos, el dinero es un gran símbolo, ¿no? Por El supuesto. éxito, ¿no? Los símbolos del éxito, sí, claro que hay símbolos. Pero digamos, las cosas más simples han perdido esa profundidad simbólica. O sea, para la cosmovisión andina también las ciudades eran sagradas y si tú estás viendo el lugar donde vives como sagrado, se desprende en que todo sea sagrado, hasta el zapatito. Entonces, exacto. ¿por qué? Porque son una representación del cosmos. De lo Entonces, divino. claro, exacto, es una representación de lo divino aquí, es una ciudad. Y por eso también construyen la ciudad en perfecta armonía con la naturaleza, porque es justamente eso, una representación, ¿no? Como no hay separación. Y obviamente yo hablo de la cosmovisión andina porque es en lo que estamos ahora, pero en muchas otras culturas seguro que también, ¿no? Y de la misma forma, la medicina, las plantas, ¿no? O sea, te relacionas con eso como lo sagrado que es y por ende puedes ver eso que hay detrás de una hoja, ¿no? ¿Cómo es tu primera experiencia con el ayahuasca? ¿Cómo llegas ahí? Terrible. Con las plantas, ¿fue espantosa, lo fue- primero que hiciste fue ayahuasca de frente? Ahí está, claro. Lo Ajá. primero que No lo sé. hice, lo primero que hice, no, lo primero que hice fue yoga. Primero hice yoga y meditación desde los 13, 14, 15. Tu abuelita que te perturbaba. Sí, esa fue mi mamá, que me metió a hacer meditación para ver si mi hiperactividad se calmaba un poco. Y después yo encontré como un centro de yoga y me metí a hacer yoga, ¿no? 13, 14, 15. Y a los 16 fui a una librería, quería comprar un libro de filosofía, ¿no? Quería comprar un libro de filosofía que profundice en esta frase de Sócrates, conócete a ti mismo y conocerás al universo. Entonces, sin saberlo, estaba buscando los diálogos de Platón, ¿no? Pero cuando llegué, le dije a la chica que atendía, le dije lo que estaba buscando, ¿no? Y le dije la frase, ¿no? Conócete a ti mismo y conocerás el universo. Y esta chica me dijo, ay, pero por eso no necesitas leer filosofía, por eso tienes que tomar ayahuasca. Y yo, Guau. ¿qué? ¿Qué es eso? No tenía idea Dime qué más, cosa era dime la más. ayahuasca. Cuéntame. Y le dije, cuéntame. Y me dijo, bueno, mira, son las 8. Casual la chica, A oye, las- sí. No, además, la chica, un Recetándole. personaje, pero así. Hay un sitio que se llama Casa Doctor, puedes ir ahí. En realidad, Casa Doctor nace de esa experiencia tan traumática. Me porque imagino. Una de las misiones de Casa Doctor es garantizar la seguridad en una experiencia. Que no sea una... Qué bien eso. que haya una preparación muy adecuada para que las personas puedan recibir esa experiencia. Y que no haya Porque tanto lo que a mí miedo, me pasó ¿no? fue Al respecto. esta chica diciéndome, son las 8, a las 9 salgo de trabajar, espérenme una hora y les muestro qué es la ayahuasca. ¿Qué? Yo tenía No habías hecho ni 16 una años, dieta ni nada. tercero de secundaria, estaba con con mi mejor amiga del colegio, Bueno, así, los ustedes dos son ahí en el locos. Parque Kennedy, porque era la librería de la familia. Casual. Estábamos los dos ahí en el Parque Kennedy esperándola. De pronto Ale, fuimos- Ale de bibliotecaria. Déjense un ratito, a ver, ahorita les doy unos hongos. A las 9 de la noche, creo que era un jueves, o sea, Qué así fuerte. cualquier cosa. Pero al día Bueno. siguiente había cole. Claro, al día siguiente había cole. No, bueno, la cosa es que la experiencia fue terrible. O sea, fue Que no entiendo, ahí en el Parque espantosa. Kennedy No, les dio no, la no, fuimos a su casa. Fuimos a su casa, ok. que para esto de San hicieron una jatazo. Yo le dije, ¿por qué trabajas en una librería? Y me decía, bueno, porque solo tengo la casa, pero no tenemos nada de dinero porque había habido todo un rollo con su familia. Bueno, nos llevó a su casa. Nos llevó a su casa ¿Y y... ella por qué tenía ayahuasca en su casa de la Porque nada? ella estaba trabajando con un chamán. Ok. Y después nos presentó a su chamán, porque para esto, o sea, la experiencia fue terrible, pero yo me quedé como curioso. O sea, ella te dio la planta. Ella me dio la planta. Y después otros días conocimos al chamán y después su chamán nos dio la planta. Pero, pero nunca me hablaron de una dieta. Claro. Nunca me ayudaron a comprender Integración. qué fue lo que pasó durante las ceremonias.
incluso hubo una ceremonia en la que el chamán estuvo ahí, como que nos dio la planta, pasó media hora y el chamán se fue, ¿no? Y nos quedamos los tres ahí tirados en el piso, así como... ¿no? Fue horrible, o sea, yo cuando veo en retrospectiva fue horrible y lo más horrible fue lo que me pasó a mí, porque, o sea, yo ya era una persona bien volátil, bien Claro. aérea, Claro. ¿no? Y comencé a tomar ayahuasca y lo que comenzó a pasar en mí es que de pronto, yo creo que, yo lo diría algo así como que me volé. O sea, Claro. me volé y no me interesaba hacer tareas, no, yo dejé de lavar mis platos. Esto Lo es muy, único, muy terrenal para mí. claro, yo era, Claro. yo era así espiritual, lo único que me interesaba era todo el día estar meditando y estar en conexión con Dios y estar viendo la luz. Entonces mi mamá vio Sí eso fui, y sí se fui. asustó horrible. Se asustó horrible y dijo que qué está pasando. O sea, este chico de pronto, yo caminaba y parecía que no tocaba el piso. O sea, yo sentía que estaba así como flotando, ¿no? Sí. O sea, en psicología eso es medio que una despersonalización. Claro, Eso es claro. algo bien peligroso. Y tenía 16 años, o sea, por favor. Eh, bueno, y lo que pasó fue que mi mamá comenzó a buscar especialistas, comenzó a buscar diferentes especialistas. ¿Y tú y cómo te sentías en esos yo me momentos? sentía voladazo, yo me sentía bien, pero como te digo, o sea, yo caminaba y no sentía el piso, o sea, sentía una cosa así como bien volátil. Y mi mamá comenzó a buscar especialistas, encontró un evento en el colegio médico de antroposofía, de como una tradición alemana que combinaba espiritualidad y medicina. Fuimos a ese evento y en ese evento conocí al hijo de Rosa Llove, que es una de las grandes eminencias del trabajo con ayahuasca en Perú. Ella es una de las cofundadoras de Taquihuasi, que es un centro de rehabilitación súper estructurado, con mucha investigación, con mucha experiencia. Rosa ya falleció, pero dejó un legado grandísimo, dejó una cantidad de ícaros, dejó una cantidad de libros maravillosos. Y conocí a su hijo se estaba especializando en psicoterapia, estaba armando un instituto de psicoterapia en el cual me comencé a formar. Yo me comencé a formar con él en logoterapia, en el modelo centrado a la persona, porque él traía a diferentes especialistas para que den las formaciones, ¿no? Que duraban años. Bueno, conocí a su hijo me vio, mi mamá le contó lo que me había pasado. Yo le conté también sobre la ayahuasca y su hijo dijo, este chico necesita que un chamán lo baje. Mi Claro. mamá es chamana, viene la próxima semana, ella lo va a ayudar. Y conocí a Rosa y Rosa me ayudó, me hizo ceremonias, me dio una planta que se llama chuchuhuasi, que es una planta de tierra y es una planta de fuerza corporal para bajarme, para enraizarme. Me dio una botella, me dijo, tómatela toda. Me la tomé toda y Rosa me bajó a tierra, me devolvió a ser un ser humano. Claro. Me permitió volver a estudiar, me permitió centrar mi espiritualidad, porque a veces la espiritualidad también te puede desconectar del mundo material. Sí. ¿Sí? Yo soy Piscis de Sol y soy ascendente Virgo. Oh. Entonces tengo una Anda. polaridad como bien polar Marcada, claro. que a lo largo de los años he ido entretejiendo. Es Pero bonito. Casa 6 y 12. es muy bonito. Es esa bonito polaridad. porque Pero al inicio... Saturno en Piscis también es algo, podría ser parecido, ¿no? Exactamente, Sí. exactamente. Pero al inicio era bien Disonante. polarizada, bien Ajá. disonante. Al inicio era Piscis que se volaba y que solamente veía colores, o Virgo Códigos que se sagrados. dedicaba a hacer su tarea y tenía muy buenas notas en el colegio. Ahora ya está como mucho Integrado. más integrado. Pero en ese momento, me fui al pisciano, pero ultra pisciano. O sea, me fui Además, a las yo creo que también profundidades. es parte Qué del rico. proceso de crecimiento, de expansión, como Sí. irte a una polaridad, luego conocer la otra, luego vas integrando, Así pero es. es parte de crecer. Es parte de, pero otra vez ahí está el cuidado y el peligro, porque Del o sea, yo tenía acompañamiento, 16 claro. años y si no hubiese estado Claro. acompañado y si no hubieran aparecido las personas correctas, Ujú. quizá me hubiera perdido. Claro. Y por Y eso mucha entonces- gente tiene esos conceptos, perdóname que te corte, tienen muchos conceptos errados de la medicina ancestral, porque simplemente no es la medicina, sino la mala práctica. La La ¿no? mala mala práctica, praxis, claro. exactamente, porque la tradición es muy ordenada. Exacto. La tradición sabe manejar casos súper difíciles. Y ahí es donde aparece Casa Doctor y su propósito, que es evitar que las personas
vivan una mala experiencia con la medicina. O sea, que realmente las personas puedan recibir una experiencia tradicional, una experiencia ordenada, una experiencia segura con la medicina ayahuasca específicamente, ¿no? Y ahí es donde aparece ese propósito, esa ruta, y comienzan a integrarse diferentes modelos terapéuticos que ayudan a que la persona se prepare y a que la persona integre su experiencia. Y entonces ahí es donde yo uno toda la psicoterapia Qué lindo. con los estados expandidos de conciencia que genera la ayahuasca, los comienzo a unir justamente para que la experiencia sea segura, porque estás bien preparado, y también para que la experiencia sea significativa, para que la experiencia te deje de sirva ser... a tu vida. Exacto, para que la experiencia deje de ser una experiencia aislada en tu vida y comience a ser una forma de vivir, para que se vuelva una filosofía de vida, para que se vuelva un estilo de vida. Y eso no quiere decir tomar ayahuasca a cada rato, sino quiere decir Que lo que aprendiste que ahí aprendiste se vuelva parte de tu día a día. se vuelva parte de ti. Sí, tenemos un maestro que hace ceremonias con sonidos ancestrales y con instrumentos ancestrales, y él nos dice, la ceremonia es la vida. Así es. No, de nada sirve que vengas acá y ay, te sientes así, te alinees. La conozcas a vida Dios. misma es la ceremonia, ¿no? Una de las eslogans de Casa Doctor es vivir en ceremonia. Ah, qué lindo. Vivir en ceremonia. Eso es. Eso es. Ay, ay, así fueron tus primeros contactos. O sea, tus primeros contactos no fueron los mejores, pero Pero de gracias a alguna eso- manera viste el poder en la medicina, ya con las personas que te ayudaron a bajar, Sí. dijiste, uy, ya, acá Después hay volví a hacer algo". ceremonias con Rosa mucho más centrado. Ujú. Y esas ceremonias comenzaron a ser espiritualmente muy reveladoras. Porque, a ver, otra vez, yo tenía 16, 17, 18. Yo no estaba tan enfocado en sanar mis traumas de la infancia, sanar la relación con mi papá y con mi mamá. Yo estaba abriéndome al mundo. Living life. Nada Entonces, más. tomar ayahuasca siendo adolescente en esa época era Futurama, era conocer Claro, el universo, claro, era subirse claro, a la claro. nave espacial Literal. y entrar a los recovecos de la creación, de la tierra, de los animales, de las plantas, de los seres humanos, del alma, pero también de los colores, de los misterios, de las dimensiones, de la conciencia, de los budas, de los cristos, de los maestros ascendidos. O sea, era Visitar sus mansiones. Un tour por la mansión de un tour Jesús. por las mansiones. Casual. Así, literalmente. No, y a veces cantaban canciones de Jesús y era, Te volaba todo. o sea, Nazaret, Jerusalén, todos esos lugares, o sea, Jerusalén era un palacio así, pero Claro. una ciudad en el astral. Claro, claro. Impresionantemente colorida, llena de reyes, Oro, diamantes, llena de belleza, brillantes. Pero otra vez, o sea, cada uno de esos brillantes era sabiduría, no era como que una joya. Exactamente. Era Era el la símbolo, sabiduría era del lo que alma. representaba. Exacto, eran símbolos. Y lo loco de estar en esos estados expandidos de conciencia era que yo lo veía y entendía el símbolo. O sea, la información era como, no solamente estás viendo una túnica y tiene color azul por tal motivo y tiene esa joya por tal motivo y ese ser es de ese tamaño por tal motivo. Y además los colores espectaculares y la ciudadela. Maravilloso. Pero yo creo que eso ha sido un regalo. ¿Ah? Eso ha sido un regalo de la Piscis, planta. volvió Virgo. Sí, lo que pasa es que no quiero que la gente piense, que las personas que están escuchando esto piense que cuando va a tomar ayahuasca se va a encontrar con los palacios. O sea, no, o sea, Tal vez. a veces. Acceso restringido, VIP, A veces. Yo creo que eso fue un regalo de la planta para enamorarme y para que trabaje para ella. Me estaba contratando. Claro, Me claro. estaba haciendo así selección de personal, Claro. ¿no? Y me Sí, puso una sí, prueba sí, sí. súper bonita Claro. para que yo diga como que Ay, listo, me entregó gusta, este camino. claro. Qué lindo este Sí, camino. y voy 15 años y es un camino durísimo, durísimo. O sea, yo después de esas experiencias nunca más las volví a tener. Y las experiencias que comencé a tener fueron experiencias
de, ok, listo, ahora vas a aprender a sanar, a ayudar a las Ahora personas. a ver la oscuridad. Exacto. Ahora a sostener al infierno. procesos. Sí, ahora conociste la casa de Jesús? ayuda a que vomite. Ayuda a que vomite. Que saque eso, ese miedo, ese trauma ahí, que muévele el estómago. Y me comenzó a enseñar cirugía plástica. Recoge el así. vómito. Sí, me comenzó a enseñar cirugía, así, medicina pura y dura. Pero claro, me Y con sedujo. todo lo Primero que me sedujo. genéticamente ya tienes porque tus papás son médicos, ¿no? Sí, Qué rico eso ¿no? Y lo que también. vendrá de vidas anteriores, que estoy seguro que por ahí, por algo me pidió monje. Oh, Por algo me pidió wow. monje, así que estaba ahí meditando, dándole duro al asunto. Qué chévere, qué linda historia y qué revelador todo lo que nos has compartido sobre la espiritualidad en general, ¿no? O sea, por eso nosotros tratamos de no poner un tema y antes de empezar esta entrevista te preguntamos de qué quieres hablar, porque al final es lo que se quiera representar aquí, ¿no? Yo tenía mucho la idea porque en tu centro se hace mucho constelaciones familiares y tenía mucho la idea de conversar de eso y me daba mucha curiosidad, pero te agradezco un montón por todo lo que nos has compartido porque me parece tan revelador y resueno tanto con todo lo que has dicho y es algo que siento que hasta se está presentando en mi entorno, muchas personas con mucha curiosidad y tú has puesto en palabras mucha divinidad hoy día y me ha encantado, me ha encantado. Me ha encantado escucharte. Mi corazón está lleno, está explotando, no está lleno, está rebalsándose de todo lo que me acabas de transmitir, de todos los códigos que me has pasado. Me parece que hemos hablado justo, perfecto y preciso. Solo quiero una pregunta Sí, antes claro. de cerrar. ¿Cómo entra todo el tema del trabajo transgeneracional a tu vida? Sí, Porque es algo en lo que te has enfocado también bastante. sí, las constelaciones y el trabajo transgeneracional. Qué rico. Cuando comencé a tomar ayahuasca, me comencé a dar cuenta de que habían como diferentes capas, diferentes dimensiones de mí mismo, por decirlo así. Entonces, como estaba estudiando psicología, claro, me comencé a dar cuenta de que había una dimensión bien biográfica, ¿no? O sea, mi infancia, mi relación con mis padres, lo que me había pasado en mi adolescencia, como mi historia. Pero también me daba cuenta que comenzaban a aparecer visiones. En ese momento no tenía la información, simplemente eran como visiones o sensaciones que ya no tenían tanto que ver conmigo. Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, Claro. esto no es mío, ¿esto de quién es? Esto lo sentía cada vez más grande, sentía así como las mamushkas. Claro. Entonces me daba cuenta que en el viaje con la planta comenzaba a entrar a diferentes dimensiones De tu ser. del alma, digamos, sí. Que es diferente al viaje por el cosmos que hablamos hace un rato, ¿no? Es como cuando yo estaba relacionado más conmigo mismo y cuando ya estaba en mi proceso de sanación. Entonces, ahí me comencé a dar cuenta que habían cosas de la familia, me comencé a dar cuenta que también habían cosas de la sociedad y también cosas propias del ser humano, o sea, más colectivas. Me ayudó mucho leer a Jung, a Carl Jung, me ayudó mucho comenzar a estudiar las constelaciones porque me armó un mapa, ¿sí? Como yo lo llamo las dimensiones del alma y es la dimensión individual, biográfica, la dimensión familiar, la dimensión social y la dimensión colectiva, ¿no? Una dimensión muchísimo más amplia. Y entonces, cuando me comencé a meter a esa dimensión familiar, en principio mediante la ayahuasca, se comenzaron a desbloquear muchas cosas, pero me di cuenta que me faltaban herramientas. Me di cuenta que no sabía muy bien cómo lidiar con todos esos ancestros que aparecían, porque era una ancestralidad, era una familia, o sea, Claro. aparecían mis abuelos y yo decía como que ya, abuelo, pero ¿qué hago con lo que me estás mostrando? Ya, bisabuelo, ¿y qué hago con la guerra que viviste? Porque una rama de mi familia viene de Yugoslavia y viene de la gran hambruna que hubo en Yugoslavia, ¿no? Entonces, yo decía como, todo lo que me estás mostrando, ¿qué hago con todo lo que me estás mostrando? O sea, ¿qué hago con todo ese peso, no? Porque ya vomitar no era suficiente, ¿no? En la ceremonia. Era Claro, como, ya vomité todo lo que se "Ay, puede pero humanamente". ¿qué más? O sea, ¿qué Claro. más tengo que hacer? Porque seguía ahí como presente. Y entonces ahí las constelaciones familiares entraron a darme una estructura Como otra dice vez, la misma constelación, a poner orden. a poner orden, pero sobre todo
para que el amor pueda volver Fluir. a fluir. A poner orden mediante el ejercicio del amor, porque lo que tenía que hacer con esos ancestros, y yo en ese momento no lo sabía, pero después básicamente me enteré que era como la gran solución, era honrarlos. No les tenía que tener miedo, no los tenía que ni siquiera ayudar. Tenía que honrarlos, que agradecerles la vida, tenía que respetarlos, tenía que aceptar que les tocó vivir esa dureza. Tenía que comenzar a ejercer diferentes matices del amor, porque para mí eso, o sea, cuando hablamos del amor, es algo tan complejo que lo tenemos que dividir en otros conceptos para entenderlo. Entonces, para mí amor es respetar, agradecer, darle pertenencia, darle reconocimiento, honrarlo, aceptar, a sentir que eso fue lo que le tocó vivir, como decir, sí, así fue. En algunos casos, quedarse un rato y mirar sus desgracias con mucha presencia, con mucha aceptación, hasta que haya paz en esa alma o en ese pasado. Y entonces la constelación básicamente me comenzó a dar esa jugada. Me comenzó a mostrar que lo que había que hacer era ejercer el amor. Yo antes viajaba, yo antes miraba mi alma, mi historia, mi vida, incluso con mi infancia, como que la analizaba. Yo hice psicoanálisis como durante 6, 7 años, entonces yo la analizaba mi infancia y decía, yo me comporto así por lo que me pasó con mi papá, esto de acá tiene que ver con mi mamá, y lo tenía todo muy mapeado, pero no necesariamente lo tenía solucionado. Y las constelaciones, este ejercicio del amor, este amor en acción, este ama y haz lo que quieras, este amor en acción, comenzó a solucionar, comenzó realmente a desatar esos nudos, comenzó a permitir que esas cosas duras de mis ancestros o de mi propia vida comiencen a integrarse, comiencen a formar parte de la historia que me conforma, que me da fuerza, que me te hace trajo ser a quien la soy. vida. Exacto, Exacto. que me hace estar aquí presente. Entonces, Qué maravilla. O sea, fue a través de la planta. Fue a través de la planta. Que se te fue Revelando dando el la mensaje. información. en realidad claro, fue a través de la planta que comencé a integrar los distintos modelos terapéuticos que estudiaba, porque incluso a través de la planta comencé a entender de qué cosa hablaba Jung con respecto a los símbolos, con respecto al sí mismo. Sí, eso a mí me parece lo mágico de las plantas, ¿no? Como les decía, que realmente te lleva a vivir estos muchos conceptos, te lo lleva a que lo sientas, a que lo Experimentar. vivas. Sí, ojo, pero no es a través exactamente de la ayahuasca, sino es a través de la tradición en la cual está la ayahuasca, porque yo no solamente tomaba ayahuasca, sino que yo hacía dietas. O sea, me internaba en la selva durante 3 meses sin tomar ayahuasca, sino tomando otras plantas, estando aislado, con una dieta súper restrictiva, en un tambito, en una casita, a meditar. Entonces, allí es donde se daba el trabajo principal de integración. Y después, la ceremonia de ayahuasca más bien era un trabajo de expansión, como que ahora el siguiente paso va a ser este. Siguiente nivel. ¿Sí? Entonces sí me gustaría dejar en claro eso porque sí, es el trabajo con las plantas, no es el trabajo con la ayahuasca solamente. De acuerdo. Es el trabajo con la tradición shipiba específicamente, que es con la que yo trabajé, Qué lindo. con la tradición de la selva. Y esa tradición, que tiene un orden y que tiene una estructura maravillosa, me permitió desarrollarme. Porque si yo solo hubiera tomado ayahuasca, probablemente hubiera abierto tantas puertas que me hubiera sido muy difícil aterrizar. Claro. Pero las dietas me permitían aterrizar De acuerdo. y seguir desarrollando el trabajo que ahora comparto como psicoterapeuta, como constelador, que tiene integrado todo esto de lo que hemos hablado, la espiritualidad, la psicoterapia, las diferentes dimensiones del alma. O sea, en una constelación tú puedes ver algo individual, algo biográfico, pero también algo familiar, o también algo colectivo, o también algo social, ¿no? Como puedes ver algo y decir, no, aquí hay una energía, por ejemplo, de machismo, o una energía de migración,
que ya trasciende tu familia, que ya tiene que ver con grandes grupos humanos, que ya tiene que ver con la sociedad. Entonces, gracias al trabajo con las plantas, que lo vengo realizando hace 15 años, pude integrar todos esos mapas, todas esas informaciones y dar el trabajo, dar el servicio que ahora doy. Me encanta. Muchísimas gracias, Max. Ha sido un Una última placer. Ay, cierto. La última pregunta. La última pregunta. La última pregunta. ¿Qué es para ti vivir la vida en Jai? Es vivir en contacto con el símbolo, porque el símbolo te comienza a hablar, la vida te comienza a hablar, la planta te comienza a hablar, tu ropa, tus aretes, tus colores. Entonces, es como vivir en contacto con que todo está vivo. Amén. Todo está vivo y por lo tanto todo te está guiando y ayudando a seguir adelante. No estás solo. Qué hermoso. Estar en conexión con la vida que está a tu alrededor. Me encanta. Qué poderosa esa hermoso. pregunta, porque mira todo lo que abrió. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta toda la pregunta, la respuesta, todo. Gracias. Gracias, Max. gracias. Muchas Max. gracias. Placer. Me encanta conversar. Gracias por sus Hermoso. preguntas, por el espacio, por el Hermoso. tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Visiten Casa Doctor. Chao. Chao.